Buenas noches. Hoy nos acompaña en la Ley del Montes la doctora Ana Rita Russo, un personaje extraordinario, psicóloga de la Universidad del Norte, pero además con un programa que a todos nos fascina, a todos nos encanta. Quienes vivimos en el Caribe vivimos muy orgullosos de la labor que la doctora Russo viene haciendo con ese programa bellísimo que todos conocemos y que se llama Pisotón. Doctora Russo, bienvenida a la Ley del Montes. Gracias, Oscar, muchísimas gracias. Estamos contentos de estar aquí. Y yo feliz de verdad tenerla acá, porque he tenido la oportunidad de conocer el programa, de todo lo que se está haciendo, pero además porque me parece que es importante que el país y que la región Caribe sepa todo lo que se está haciendo con Pisotón y con todos los programas que se están llevando a cabo en la Universidad del Norte. Y todo lo que falta, además. Y lo que falta. Y lo que falta, sí. Venimos desde hace más de 22 años trabajando por la educación emocional de nuestros niños y niñas. Hoy en día es muy fácil ya escuchar y aceptar sobre las emociones, pero cuando iniciamos era muy difícil porque la subjetividad de la emoción no permitía que se tuviera en cuenta. Y menos mal que nosotros tenemos el eslogan de nuestro carnaval, el que lo vive es el que lo goza. Y eso permite dar cuenta de que cada emoción es importante para cada ser humano. Las emociones que mal llamamos negativas, como la rabia, como la tristeza, como los celos, como el miedo, son inherentes al ser humano. Pero no queríamos reconocer estas emociones dentro de nosotros. Entonces, Pisotón lleva de la mano a los niños, a los padres, a los maestros, a los agentes educativos, a las madres comunitarias, para reconocer nuestras emociones y regularlas. Es supremamente importante para todas las circunstancias que viven nuestros niños. Doctora Russo, ¿cómo nace Pisotón? ¿Por qué nace Pisotón? Bueno, Pisotón nace, fue mi tesis doctoral, y eso sí fue hace más o menos 29 años, de una gran inquietud, digamos, desde el punto de vista investigativo, porque al ser terapeuta de niños yo me preguntaba, ¿qué pasa si los padres reconocen que cada momento del desarrollo genera una crisis, ¿verdad? Y que si esa crisis yo como padre la conozco, puedo manejar mejor y regular mejor las situaciones de las crisis de nuestros niños. Pero también me preguntaba, ¿qué pasa si el niño también lo reconoce? Por ponerte un ejemplo, la pataleta. Pregunta fundamental de todos los padres. La famosa pataleta. Y que hoy se ha convertido en los terribles 2 años. Y realmente es una normalidad del desarrollo. ¿Por qué es una normalidad? Porque el bebecito pasa de satisfacer todas sus necesidades. El bebé llora y la madre viene y lo sostiene, pero tiene que empezar a adaptarse a la realidad porque a los 2 años empiezan a decirle, no, por aquí no es. Cuando aparece la frustración, pues aparece la pataleta porque reconoce el llanto como una forma de lograr el placer y la satisfacción. Entonces, si los padres reconocen que realmente no debemos hacer otra pataleta, ya saben lo que eso significa, ni tampoco ceder al deseo del niño, porque el niño debe reconocer su frustración para lograr el crecimiento, entonces es posible manejarla y que la superen más rápido los niños, ¿verdad? Pero doctora Russo, mire, le pregunto a propósito de la pataleta, porque seguramente hay muchos padres de familia que nos están viendo y que están diciendo, Oscar Montes, pregúntale, ¿cómo es la mejor forma de lidiar una pataleta? Porque uno lo ve a los padres en los centros comerciales, en todas partes, con el niño tirado en el piso, llorando, y uno dice, ¿qué va a hacer el papá o la mamá con ese niño? ¿Qué es lo aconsejable? Lo aconsejable es esperar a que le pase. O sea, en ese momento eso es lo aconsejable, pero estando uno acompañándolos, no se va uno de ahí. Porque ¿qué pasa? El niño se acerba la pataleta, entonces uno dice, voy a esperar a que te pase. No te dijiste en el centro comercial, ¿verdad? Entonces normalmente es porque quieren algo del centro comercial. No te lo puedo comprar en este momento. Igual nos podemos divertir y podemos hacer esto y esto. Cuando se te pase hablamos. Cuando eso ocurre, normalmente el niño empieza a bajar. Pero si tratamos de convencerlo, por ejemplo, porque tenemos vergüenza, porque viene alguien que nos está viendo, porque etcétera, lo hace muchísimo más fuerte. Y si cedemos al deseo, pues no la va a hacer siempre y no la va a superar. ¿Cuál es el punto? También uno se puede adelantar, Oscar, a la pataleta. Uno puede adelantarse. Entonces ya uno sabe que va para el centro comercial. Entonces uno le dice, ven acá, vamos para el centro comercial. Viene la Navidad. Podemos empezar a ver las cositas que le vas a pedir al niño Dios porque la mamá no tiene para comprarlas, pero sí podemos empezar a verlas. Y el niño empieza ya a decir, de verdad, se lo pedimos al niño Dios.
O por ejemplo, como les digo, en algunas condiciones de vulnerabilidad, donde hay más necesidades, vamos a ir a la tienda. No tenemos sino para la papa y máximo para la salchicha. Pero eso sí, de regreso hay un parque, nos quedamos 2 minuticos. Entonces el niño aprende a manejar porque es un placer que está buscando y haciendo un desplazamiento de un placer para otro. Entonces, papás, no se desesperen, esperen a que pase la pataleta. Pero además algo bien interesante que acaba de decir la doctora Russo, se puede prevenir, o sea, la pataleta se ve venir. Y me llama la atención porque casi siempre lo que ocurre es que el papá o la madre o los padres le toca el hecho cumplido de lidiar con ese momento. Pero luego, ¿qué sigue? Luego de la pataleta, ¿qué sigue? Hay que conversar. Hay una conversación sí, con el niño. hay una conversación con el niño. Y voy a decirlo como lo digo normalmente en las conferencias, conversar con un niño haciendo pataleta es como conversar con un borracho. Entonces, en ese sentido, esperen a que le pase y ya después sí se conversa. Y uno vuelve y dice, bueno, ¿por qué ocurrió? O sea, ¿qué fue lo que te generó esto? Entiendo que querías mucho el chocolate o entiendo que querías el dulce, pero también la mamá no podía en ese momento. O sea, no es un no porque yo digo, sino realmente es un no porque no se puede. Y los niños empiezan a entenderlo, pero además quiero decir algo importante para los padres y es necesario que adaptemos los niños a nuestra realidad, que pongamos límites. Lo que dijimos fue no al castigo físico. La discusión ha sido siempre el castigo físico, pero nunca ha sido no al límite infantil. Necesita el niño el límite para conocer, tolerar y manejar frustración, porque eso es causal de lo que está ocurriendo hoy en día. Nuestros niños no toleran frustración. Y usted ha tocado un tema que me llama mucho la atención porque además sé que usted está metida de cabeza en ese programa del bienestar familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el castigo físico. Ponerle fin al castigo físico. Hay una generación de la que yo hago parte, que fue criada con correa, que fue criada con chancleta, que fue criada con pellizcos, y uno dice que no tiene traumas y es mentira, tenemos todos los traumas. Hoy en día, cero tolerancia al castigo físico. Al niño no se le puede hacer ningún tipo de castigo físico. O sea, nosotros en este momento estamos trabajando precisamente para que entendamos como padres que había un desconocimiento del desarrollo infantil, ¿verdad? Que es la falta del conocimiento en el desarrollo lo que hacía que nos golpearan. Y todos nos golpeábamos y no íbamos a tener ningún enredo porque cuando uno salía a la calle en ese momento, después que nos entregaban las calificaciones, la pregunta es ¿cómo te golpearon? No si te golpearon, ¿cómo te golpearon? Porque a todos nos iban a golpear. Pero ya hay un conocimiento y ya se sabe que el castigo físico es tú y yo, mientras con la consecuencia es yo con yo. ¿Qué quiere decir eso? Queremos que se regulen nuestros niños. Si yo lo golpeo, ¿qué dice el niño cuando llegas tú, Oscar, y le dices, anda, ¿y por qué te golpearon? Mi mamá llegó rabiosa a la entrevista con Oscar, no sé qué le pasó en la entrevista con Oscar, pero llegó rabiosa a la entrevista con Oscar. Entonces no dice, me porté mal. Y si lo que queremos es regularlo, no se logra. Pero si el niño llegas tú y le dices, estás castigado, ¿qué pasó? Hice esto, hice esto, hice esto. La reacción es distinta. Es diferente. Y la razón del castigo físico, de la consecuencia, es la regulación emocional, porque nosotros sí nacemos con un mundo interno lleno de pulsiones, impulsos, emociones que hay que irlas regulando en el camino. Muy bien, estamos en la Ley del Montes conversando esta noche con la doctora Ana Rita Russo, desde el Hotel Movis, gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá. Síganos en redes sociales, en @Ley del Montes en Twitter, @Ley del Montes Oficial y también en el canal YouTube. Amigo ganadero, antes de ir al corte comercial, recuerde que hasta el 19 de diciembre tiene plazo para vacunar contra la fiebre aftosa. 19 de diciembre es el plazo para que nuestros amigos ganaderos vacunen contra la fiebre aftosa. Ya regresamos.
Seguimos en La Ley del Montes conversando con la doctora Ana Rita Russo, una persona extraordinaria. Yo vivo de verdad enamorado de todo lo que ella hace en la Universidad del Norte y todo lo que hace por los niños y con los niños. Y les voy a decir por qué. Porque es que esos niños van a crecer y mañana van a ser los hombres y las mujeres de este país tan sufrido que queremos tanto. Y esos niños que ella está formando y con toda esa cantidad de personas con las que trabaja en el programa Pisotón y en todos los otros programas que lleva a cabo, van a ser personas de bien, personas útiles para la sociedad, hombres y mujeres del Caribe, de las cuales nos vamos a sentir muy orgullosos. Entonces yo lo digo de verdad, de corazón, estoy muy contento, muy complacido, Ana Rita, que estés con nosotros esta noche, doctora Russo, perdón. No, Ana Rita. Que estés con nosotros y ahora sí hablemos de Pisotón. ¿Cómo va el programa? Bueno, el programa en este momento está trabajando dos grandes fuertes. Uno de prevención, precisamente, que te gustó mucho, que las cosas se pueden prevenir, que tiene que ver con el pisotón que conocemos durante estos 22 años, porque es el programa que precisamente reconoce primero el vínculo afectivo y cómo es necesario que padres e hijos se vinculen afectivamente y no ansiosamente o ambivalente o con agresión, sino de una manera amorosa y afectiva, que maneje ahorita, como decíamos, la rabia. Está Pisotón, está enojado, está el mío, 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 que es el egocentrismo, está Pisotón y sus amigos, y vamos creciendo hasta que vamos a la autoestima, que es Bambú la jirafa y 1, 2, 3, préstame tus gafas. Ese es el programa de prevención, donde el niño se consolida, como dices tú, como una persona integral, armónica y que va creciendo en esos procesos como ciudadano ejemplar. Pero el segundo, porque cuando te escuchaba me hiciste despertar mucho dolor, es el de recuperación psicoafectiva. Porque ahora que te escuchaba hablar de los niños, el dolor de nuestra infancia es muy alta, Oscar, muy alta. Y tuvimos que hacer un programa y el tener que hacerlo no es negativo, perdón, se sintió negativo, pero no lo es, porque es un 26% de niños que siguen en el dolor aún habiendo aplicado Pisotón. Esos niños son niños de la guerra, esos niños son niños del maltrato, esos niños son niños de la violencia, esos niños son niños del abuso sexual. Entonces creamos el programa de recuperación y en este momento con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estamos trabajando el programa de recuperación psicoafectiva, o sea que con Juliana Pungilupi estamos muy de la mano. Su deseo nos tiene llenos de esperanza a los colombianos, el de erradicar, ojalá se pudiera, pero bueno, por lo menos disminuir esta violencia que viven nuestros niños, y sí logramos ya disminuir ese 26 a un 8%. Todavía es alto porque estamos hablando de primera infancia, pero estamos mostrando un sí se puede trabajar desde muy temprano este dolor. No cambiamos su realidad porque esa es su realidad, pero sí la empieza a ver con otros ojitos. Empieza a ver, no me gané la lotería en este trayectico de la vida, pero como lo acabas de decir tú, tengo todo un proyecto de vida por construir y ahí hay un cambio. Así es. Doctora Russo, el tema del maltrato es un tema que también a mí particularmente me golpea mucho. El maltrato de género y la región Caribe sigue teniendo unos índices altísimos en lo que tiene que ver con el maltrato de género, pero también con el maltrato infantil. Es decir, seguimos maltratando a nuestros niños por cualquier razón y por cualquier pretexto, porque el papá está en el tema del alcohol, por cualquier razón. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer usted, que es experta, que conoce el tema, para que esos indicadores que son tan altos de maltrato infantil se reduzcan en la región Caribe? A mí me parece importante trabajar con los padres. Es una promesa que tenemos hecho en este momento. Los padres sí funcionan con Pisotón y se integran a Pisotón. Primero en una conferencia, luego unos juegos y por último un día de integración familiar. Pero sentimos que es necesario trabajar más con ellos. Porque tomando a pelota de letras, tenía mucha razón cuando decías una generación que fue maltratada por los padres y maltratada por los hijos. Entonces, estos padres necesitan, como dices tú, hablar de su castigo, porque también es cierto que ellos espían la culpa de lo que los padres le hicieron repitiendo historias. Acuérdense que hablamos mucho de la repetición. Eso sí, siempre estamos diciendo es que el abusador fue abusado, el maltratador fue maltratado, etc. Entonces es importante que los padres revisen su historia. Creamos un módulo desde hace muchos años para el agente educativo, pero hoy ves para los padres, que se llama Yo también tengo una historia y hago parte de muchas historias. Entonces estamos empezando a trabajar con los padres. Y qué bueno trabajar con los padres porque además es cierto, y no es que está demostrado que es así. Es un modelo que se repite, el abuelo en el padre en el hijo,
si es abusador, si es maltratador. Y esa cadena en algún momento hay que romperla definitivamente para que cambie la sociedad. Yo sé que usted está enfocada en eso. ¿Qué planes sigue para Pisotón? ¿En qué proyecto está? Bueno, en este momento yo creo que ya muy cerquita estamos haciendo algo con Royal Film, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Universidad del Norte, porque queremos llegar a unos rincones del país con películas, pero al mismo tiempo la película se va a convertir en un cineforo. Y vamos a trabajar directamente desde la lúdica, desde la diversión, desde esas películas que no llegan a esos rincones, pero al mismo tiempo son mensajes muy positivos que queremos llevarle a los niños y a las familias en cada rincón. Ah, caramba, qué buena noticia. ¿Y eso Sí. está más o menos para cuándo? Esperamos que diciembre, mes de Ya. alegría, sea una realidad para qué estos bueno. rincones que tanto lo necesitan. Esperemos que esto se convierta en una realidad muy pronto y ahí ya vamos a trabajar recuperación psicoafectiva. Entonces, nosotros ya pasamos Pisotón a dibujo animado y tenemos precisamente, quitémosle el disfraz de monstruo que se llama Monstruos en Pantalla, que son los padres en el lugar de la educación. Entonces estamos tomando, por ejemplo, la película El Rey León y Monstruos en Pantalla para que los padres empiecen a regularse también a sí mismos y sepan manejar las emociones de nuestros niños. Entonces, en quitar el disfraz de monstruo, Pisotón le pone el disfraz de monstruo a mamá porque es muy regañona. Entonces, entender que educación es amor, que sí se necesita ser educado y limitado, pero los padres también entender que debe ser con regulación. Y la importancia de la lúdica, ¿no? Del juego, porque es que el juego también te permite aprender y conocer. Y a veces se nos olvida y creemos que todo, si no es una cuestión meramente académica, como uno la concibe, y no en el juego, uno no puede aprender y no puede enseñar. Estamos conversando con la doctora Ana Rita Russo en la Ley del Montes. Acompáñenos en redes sociales, ya regresamos. Seguimos en la Ley del Montes desde el Hotel Movis, aquí en Barranquilla, conversando con la doctora Ana Rita Russo. De este tema tan apasionante que es el programa Pisotón y todo lo que está llevando a cabo. Antes de continuar con ella, les recuerdo, por favor, amigos ganaderos, que tienen plazo hasta el 19 de diciembre para que vacunen contra la fiebre aftosa. Doctora Russo, en el tema de lo que hemos tratado esta noche, hay algo que me llama mucho la atención y usted ha insistido mucho en ello, que es en el papel de los padres. ¿Por qué creo yo que es importante insistir en esa parte? Porque el que es padre en algún momento fue hijo, siempre fue hijo, y se le olvida. ¿Cómo lograr que esa relación del padre o de los padres con los hijos sea lo más armónica posible? A mí me parece importante, lo primero que los padres deben entender es que el mayor tiempo de indefensión de un ser humano es el bebé. Es entender ese momento en el cual se necesita el otro
y un otro mejor dotado, como dicen algunos teóricos, que los acompañe en su caminar. Pero también es cierto lo que acabas de decir, es como fue hijo, muchas veces se guarda o desde la conciencia, pero la mayoría de las veces, Oscar, desde el inconsciente, aquello que vivió pasivamente como hijo. Y eso es lo que hace que se repita después activamente como padre. Por eso es que insistimos muchísimo en el lugar de los padres, insistimos muchísimo que es muy poco. Decía un padre mexicano en la graduación de Pisotón, porque Pisotón está en varios países de América Latina, textualmente decía, es muy poco lo que los padres tenemos que dar y mucho lo que vamos a lograr. Entonces, entender como padres que es muy poco tiempo. O sea, miren lo que decimos, de 0 a siempre, ¿ya? Y a veces yo le digo a los papás, estamos en barata, 2 años, los 2 primeros años, papás, acompañémoslos. Porque si los niños generan un buen vínculo afectivo, lo relacional va bien. El buen vínculo afectivo además genera la preocupación por el otro. Y eso se perdió, Oscar. No hay preocupación por el otro, solo por el sí mismo. Por eso es que aumentó el bullying, por eso es que ha aumentado el maltrato, por eso es la violencia tan alta. Porque a mí ya no me preocupas tú y deberías preocuparme. ¿Qué hace que yo me preocupe por ti? Cuando hay un vínculo, porque el vínculo es una relación de dos, no una relación de uno. Tal cual. Me hablaba usted de que ya Pisotón está en varios países de América Latina. ¿Cómo se logró? Bueno, eso fue muy importante porque hace muchos años el convenio Andrés Bello vio a Pisotón como una mejor práctica y lo llevó a 2 países en ese momento, nos llevó a Bolivia y nos llevó a Panamá. Fue muy importante porque además en Bolivia el trabajo lo hicimos con las cholitas, los cambios fueron importantísimos porque inclusive desde lo vincular, tú sabes que se considera que los indígenas hacen un buen vínculo porque el bebé siempre está cargadito. Siempre. Pero hay algo que era importante y era no había contacto con la mirada. Porque mira que ellos miran hacia abajo porque están así. Entonces logramos que al bajar al bebé hicieran contacto, se relacionaran, ¿verdad?, y se vincularan. Tanto que inclusive nos habían dicho que no iban a ir a la graduación, que los esposos no los dejaban. No faltó nadie en la graduación de Pisotón en Bolivia. Fue una graduación hermosísima y bueno, me pusieron a bailar y todos sus bailes indígenas. Fue muy lindo. Lo mismo ocurrió en Panamá. Y así empezó a crecer. Entonces estuvimos en Ecuador y ya independiente del convenio llegamos a México. El ministro de Educación lo reconoció como una buena práctica después de que nos puso una prueba bastante fuerte y era llegar a 2 zonas del país donde había habido mucha violencia. Y estuvimos recorriendo bastante el estado y hemos estado pues todavía llegando a ellos. ¿Y ahora cómo es la relación con el bienestar familiar? ¿En qué programas están trabajando conjuntamente? Con bienestar estamos trabajando en primera infancia, desde el 2015 estamos trabajando seguido en primera infancia con bienestar, vamos formando agentes educativos y madres comunitarias. Es importante formarlas, ellas tienen un corazón hermosísimo y necesitan eso, o sea, la formación para que puedan llegar a los niños de una manera mucho más adecuada. Y estamos en el programa de recuperación, que es el que precisamente te comentaba, que empezaría ahorita en diciembre y trabajaríamos con ellos. Esperamos el año siguiente seguir tanto en los 2 programas. Y en la campaña del maltrato físico cero. Exacto, en eso estamos de la mano y una esperanza grandísima. Bueno, qué lindo que lo dijiste y qué lástima que no trajimos para haber hecho la prueba, porque estamos acompañándolos de la mano y estamos trabajando, dejar nuestra huella contra la violencia para mostrar cuál es el compromiso que nosotros tenemos contra la violencia. Y queremos hacer un haul con todos esos cuadros que hemos venido haciendo. Ya les tenemos bastante a Juliana, que esperamos regalárselos el otro año en varias ciudades de Colombia. Y hay una Estamos en deuda contigo. Pero ¿sabe? Hay algo que me llama la atención, doctora Russo, en el tema, y que tuve la oportunidad de conversarlo también, creo que con Juliana o con alguien también sobre el tema, sobre esto. Es decir, el maltrato físico, obviamente que es un asunto que nos golpea a todos, y queremos, y debemos, y tenemos la obligación de acabar con el maltrato físico de los niños. Pero hay un maltrato psicológico también, que también hace mucho daño, que, o sea, no te pegan, no le pegas al niño, no lo pellizcas, pero le baja la autoestima, le estás diciendo constantemente, es que él no es tan inteligente como el vecino, es que él no es tan hábil como el... Ese maltrato psicológico también hay que erradicarlo. ¿Cómo trabajar allí? Claro, es que ninguno, ese inclusive yo me atrevería a decir que es más grave. Es más grave. Es más grave. O sea, la huella que deja en el psiquismo, el maltrato psicológico es altísima, porque inclusive yo tengo pacientes adultos con una autoestima bajísima y que no salen porque es que mi papá, porque es que mi mamá, porque es que nunca
decían algo bueno de mí. Entonces es muy difícil reconocerse diferente a lo que ya habían planteado los padres. Entonces los papás también tienen que reconocer que cada frase que dicen deja huella, como lo dice la campaña del instituto. Todo les queda. Y es verdad, todo les queda. Y si no les queda desde el recuerdo consciente, les queda desde el inconsciente. ¿Cuántos niños actúan lo que viven pasivamente? Esos niños violentos de verdad no son agresivos, son defensivos de lo que viven pasivamente. Nosotros tenemos una metáfora, Oscar, que es la metáfora del tiranosaurio Rex. Entonces el niño se puso el disfraz de tiranosaurio Rex, pero para defenderse del dolor tan fuerte que vive. Y yo le digo a la maestra, mire detrás del disfraz y ahí va a ver al niño real. Y ese es un niño del dolor, no de la rabia. La rabia es defensiva. Claro. Y el niño con una autoestima baja va a ser un adulto con una autoestima baja. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que un niño que tiene la autoestima por el piso y que crece y que se cría con esa subvaloración que tiene, sea mañana un adulto con una gran autoestima. Eso no es posible, esos milagros no se dan. ¿O estoy equivocado, doctora Pues Russo? realmente, si uno va a procesos, se reconoce cositas en la vida que van pasando, es posible, es posible. Pero también es posible dos grandes defensas negativas, ¿verdad? Una, lo que me acabas de decir, es que quedan idénticos en esa inseguridad, en esa inestabilidad, en ese sentimiento que tienen de inadecuación consigo mismo. Y lo otro es que a veces toman una defensa contraria, que es que realmente se sienten poderosos y sienten como esa sensación de son superiores a iguales inseguridad. Esta noche nos acompañó en La Ley del Montes la doctora Ana Rita Russo. Un momento. Un personaje. Un momento, Oscar, solo oíste a Ana Rita, yo me quiero quedar contigo, soy pisotón. Pisotón, caramba. Oye, este personaje, ¿cómo lo queremos? Tenemos que tener un pisotón en el corazón, todos nosotros. Buenas noches y un abrazo para todos.